los 150 años de Solís de Mataojo. Sí. Es un lindo cumpleaños, ¿no? La verdad. Es un número muy redondo, ¿no? Icónico. 150. Entonces, qué mejor que hablar con alguien que sepa de la historia. ¿Por qué Solís de Mataojo? Y bueno, en primer lugar tenemos que decir que se instaló este pueblo en un paraje llamado Mataojo. El lugar ya se llamaba Mataojo. Paraje Mataojo. Y está en un lugar, diríamos, muy particular, porque está como en una horqueta entre el arroyo Mataojo y el arroyo Solís. Bien. El arroyo Mataojo está circundado por muchísimos árboles, mataojos, Claro. de ahí su nombre. El paraje tomó su nombre y el otro arroyo que nos rodea es el arroyo Solís. Y de ahí la denominación de Solís de Mataojo. Solís y Mataojo. Solís y Mataojo. Claro. Y en su momento se decía que era uno de las localidades mejor ubicadas en la República. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos sobre la Ruta 8, una ruta nacional que atraviesa el país. Por otro lado estamos bien al sur del departamento, ya casi en el límite con Canelones. Saliendo de Solís tenemos el puente, que es límite entre La Valleja y Canelones. A pocos kilómetros tenemos el arroyo Sauce, que nos separa de Maldonado. O sea que las vías de acceso a Solís son muchas, y si bien en la época de su fundación, Orestes Araujo decía que era como una parada obligada, Claro. decía, para los carros y las carretas con mercadería y las diligencias con personas. Y en realidad yo pensaba, digo, si uno lee la historia desde los cambios y desde las permanencias, yo digo, este es un aspecto que ha permanecido. ¿Por qué se dio que se fue aquí armando esto? Y bueno, Lázaro Cabrera era un vecino de Pando, pero tenía propiedades acá. Y en realidad él vio, y así está expresado, un crecido número de habitantes en esta localidad. Ya habían, en este paraje, diríamos, en este paraje. Habían personas que ya tenían construcciones, otras que tenían sus viviendas en construcción, y él tiene la iniciativa de presentarle al gobierno, en aquel momento era el gobierno de Yauri, de José Yauri, presentar un proyecto de fundación de un pueblo, donde él estaba dispuesto a donar algunos solares. Entonces él, en ese petitorio que hace al ministro de gobierno, se compromete, bueno, a donar solares para la plaza, para la iglesia, para la comisaría, para la escuela. Lo básico, digamos, como para que estén las instituciones que toda aglomeración de personas necesita para satisfacer sus necesidades básicas. Y bueno, y ese proyecto fue acompañado por un plano que presenta un agrimensor, Ramón Santos, y el gobierno termina aprobándolo. Si bien en el contexto nacional, 1874, había muchos enfrentamientos entre partidos políticos, hubo ahí como un periodo un poco que empezaron como a florecer distintas poblaciones a nivel del país. O sea, no fue Solís el único que se fundó como en ese entonces. ¿Y qué nombre aparece allí cuando le pone? Pueblo Solís. Pueblo solo. Solo. Pueblo Solís. Así aparece. Lo de Solís de Mataojo. Después fue Villa Solís de Mataojo, 1900 y pico, se transforma el pueblo, se categoriza al pueblo como villa y Villa Solís de Mataojo. ¿Sabes qué? Es muy difícil, me parece, definir la personalidad, no sé bien cómo preguntártelo. La personalidad de un pueblo que de repente está partido en dos por una vía nacional. Que me parece que es como un tajo en el medio, que yo no sé qué pasa con la unión.
pero a su vez muy cerca de Minas, muy cerca de Montevideo, muy cerca de Maldonado, muy cerca de muchos lugares. De Montes, de Migues. De Migues. Sí. ¿Por qué tiene la personalidad que tiene? Porque culturalmente hablando, vos te tropezás permanentemente con nombres muy fuertes, ¿verdad? Que Capagorri, que Fabini, Spínola Gómez y muchos más. ¿Hay una explicación? ¿O vos qué pensás de esto? Y bueno, yo pienso siempre en las iniciativas de las personas. Yo creo que no es casualidad. O sea, puede haber cosas que son casualidades. Capaz que sí, capaz que la casualidad cabe. Pero también hay decisiones de personas que después van construyendo y se va logrando todo esto. Por ejemplo, Fabini. Bueno, una de las primeras familias que vivieron en el pueblo Solís fue Juan Fabini, el padre de Eduardo Fabini. Era italiano, un comerciante italiano. Lo que no sé por qué decidió venirse a Solís ya con 6 hijos, porque el 7º hijo nace acá, que es Eduardo, y después Emilia, la más pequeña. Y bueno, Juan Fabini se instaló acá, decidió venir a Solís. Su hijo, desde muy pequeño, era un niño como cualquier otro, pero resulta que tenía ciertas potencialidades y sus padres le dieron lugar al cultivo, al desarrollo de esas potencialidades, porque desde niño ya lo llevaron a Montevideo para que él pudiera justamente desarrollar esas capacidades artísticas que tenía. Entonces creo que el hecho de que Eduardo Fabini haya llegado a ser lo que fue una construcción de un proyecto de vida gracias a su familia y creo también gracias al contexto natural, porque él encontró acá una fuente de inspiración. Es muy interesante, ¿no? Yo le digo la verdad que yo tenía claro lo de Solís y Mataojo. Sí, pero tenía mucho más claro el arroyo Solís que el arroyo Mataojo. Porque además tanto Solís como Mataojo se repiten en todo el país. Pero qué lindo aprender de las cosas de uno, de las historias de los pueblos, de las ciudades, de uno. ¿Sabe lo que es de uno? Es la